que están ahí. Vamos a proceder al último acto de este congreso, Familias construyendo ciudadanía. Sin duda han sido jornadas de intensas reflexiones, de grandes e importantes debates, de muy buenos ponentes, y vamos a procurar en este broche final estar a la altura de lo que ha sido este tiempo de diálogo y de conversación que sobre todo pretende la organización y pretendemos nosotros que sea útil para todos los asistentes. Vamos a hablar justamente de ciudad y de ciudadanía. Ya que estamos hablando de familias construyendo ciudadanía, ¿qué papel juega la ciudad en esa construcción? ¿Qué oportunidades se le dan a los ciudadanos de implicarse, de estar trabajando en lo que podríamos denominar la cosa pública? Y vamos a hacerlo con dos personas que conocen muy bien el ámbito de la gestión local. Han sido dos grandes alcaldes de este país. Los he trazado a los dos en el ejercicio de su cargo y doy fe de su dimensión personal, profesional y política también. Está a mi derecha José Ángel Cuerda. Es abogado, profesor de la Escuela Universitaria de Trabajo Social y fue alcalde de Vitoria-Gasteiz. Bienvenido y gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Y a mi izquierda está Gerardo Estevez, arquitecto y exalcalde de una ciudad tan bella como Santiago de Compostela. Está con nosotros, él conoce muy bien todos los temas de urbanismo, de ciudadanía y seguramente va a ser muy interesante también escucharle. Bienvenido, señor Estevez. Buenos días. Bien, pues vamos a comenzar. Voy a dar la palabra a José Ángel Cuerda para que haga una pequeña introducción, después lo hará Gerardo Estevez y vamos a proceder a leer las preguntas que nos lleguen de todos ustedes. Así que, cuando quiera. Muchas gracias. Buenos días, queridas amigas y queridos amigos. En este acto final de este Congreso, Construyendo Ciudadanía, se nos ha pedido que durante unos 6 o 7 minutos esbocemos algunos puntos referentes a la ciudadanía, a la ciudad, aprovechando, se supone, pues esto que se ha subrayado, que es nuestra experiencia en la vida municipal, pues al frente de un ayuntamiento. Y en estos minutos, pues con las inherentes dificultades a tener que concretar y resumir, hacer una síntesis pues muy breve, me vais a permitir pues unas pequeñas reflexiones para compartir con vosotros y para que efectivamente bueno, pues podamos avanzar en el diálogo de este acto final. La ciudadanía creo que tiene como un doble aspecto, entre probablemente muchos enfoques que puedan darse. Un primer aspecto es el aspecto puramente jurídico-político. La ciudadanía como un vínculo que se establece entre una persona y un Estado fundamentalmente. Es todo el tema de la nacionalidad, etcétera, que cierro el paréntesis porque en este momento no es el tema que me interesa. Me interesa mucho más la ciudadanía desde otra versión, desde otro enfoque, desde otra perspectiva distinta. La ciudadanía como una vivencia. La ciudadanía como vivencia. Es decir, el sentimiento de pertenencia a una comunidad política concreta. Esto es lo que creo que para mí es más importante en el concepto de ciudadanía. Ese sentimiento, porque no somos ni razón ni sentimiento solo, somos inteligencia y somos emoción. La ciudadanía es entonces también en este sentido ese sentimiento de pertenencia a una comunidad y a una comunidad política concreta. Es sentirse miembro efectivo de esa comunidad. Y sentirse miembro efectivo es sentirse miembro en igualdad y en libertad. Ya nos dijo la filósofa Adela Cortina, nos lo recordó, que el ser humano se hace persona en comunidad, porque somos un haz de relaciones. Pues bueno, precisamente a lo largo de toda nuestra vida estamos perteneciendo a distintos colectivos. Desde el colectivo primero en el que nacemos, el grupo humano básico, que es la familia en la que nacemos, a otra serie de grupos, colectivos o comunidades a las que vamos incorporándonos en toda nuestra vida, la propia familia que nosotros creamos y después, naturalmente, comunidades de todo orden, ¿no? Desde el orden cultural, social, político, religioso, etcétera, etcétera. Y hay un tercer grupo de comunidades, de colectividades, de grupos humanos, en definitiva, que es el que a mí me interesa subrayar en este momento, que es la comunidad política. La comunidad política. Probablemente
Cuando hablamos de comunidad política, pues convendría que el concepto de política pues lo analizáramos sencillamente para poder entender, al menos en su esquema, qué significa lo de la política, ¿verdad? Y para ello permitirme una referencia histórica muy sencilla. Hace casi 200 años, en 1812, la primera Constitución española establecía en su artículo 13 algo que luego no se ha vuelto a repetir, pero que me parece que es fundamental, cuando dice que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que lo componen. Es decir, política y bienestar son, naturalmente, el medio y el fin al que aspiramos todos. Una comunidad política es la comunidad que aspira al bienestar de todos los que forman parte de ella, de todos los que lo integran. Y dentro de esas comunidades políticas hay una comunidad política que es, me parece a mí, la comunidad política clave, la comunidad política por excelencia, la primera, la más auténtica, que es la ciudad. La ciudad es la medida del hombre, porque tiene ese valor de la proximidad. Y todos estamos especialmente vinculados, todos tenemos ese sentimiento de pertenencia especial a una ciudad. Aquí hablo de ciudad en el sentido más amplio, cualquier tipo de ciudad, cualquiera que sea su tamaño, etcétera, ¿no? Y todos sabemos muy bien que el concepto de ciudadanía, incluso etimológicamente, deriva del propio concepto de ciudad, como el concepto de política deriva también de polis, de la ciudad griega también. Es decir, que hablar de política, hablar de ciudadanía, hablar de ciudad son aspectos que están absolutamente interrelacionados. Y aunque al hablar de la ciudadanía podemos naturalmente hablar de distintas dimensiones de la ciudadanía, la dimensión personal, la dimensión social, la dimensión espacial y la dimensión temporal, lo cierto es que cuando hablamos de ciudadanía, hablamos y queremos hablar, y yo quiero hablar y subrayar, como decía al principio, ese sentimiento de pertenencia a una ciudad. Eso es el elemento clave y fundamental de la ciudadanía. Es sentirse parte de una comunidad local, de una comunidad política local. Sentirse parte, y ser parte. Y para de verdad sentirse parte en igualdad y en libertad es absolutamente imprescindible tomar parte. Tomar parte. No basta con decir cómo vivimos juntos. No basta analizar cómo vivimos juntos en esta ciudad, en este lugar. Lo importante, lo fundamental es subrayar cómo queremos vivir juntos. Es decir, soy yo el que tengo que efectivamente que participar en la vida de la ciudad. Cuando hoy nos hemos despertado todos o ayer nos acostamos con la triste noticia del fallecimiento de Fernando Fernán Gómez, permitidme que traiga a colación no su figura, sino su vida, su ejemplo, su referencia, para poner de manifiesto que participar es ser eso, ser en la vida, en el gran teatro del mundo, en el gran teatro de la ciudad, ser actor y, a ser posible, ser autor. Esa es la gran tarea, no simplemente ser espectador, no simplemente ser público, no simplemente ser cliente o usuario o receptor de prestaciones, ser precisamente el autor de mi propia vida, el autor de mi propia comunidad, el actor, el protagonista de ella. Esto me parece que es absolutamente fundamental. Esta participación, ese tomar parte, es el elemento clave de la ciudadanía. Y cualquiera que sea la óptica con que lo enfoquemos, nos encontraremos que la participación constituye el núcleo esencial de la ciudadanía. Así, por ejemplo, desde un primer punto de vista, si decimos cómo debemos organizar nuestra comunidad local, nuestra ciudad, encontraremos que hoy el único método, sistema, modo adecuado a nuestra propia forma de ser y de comportarnos es la democracia. Y por eso hablamos efectivamente de la democracia como un régimen de participación. La democracia es esencialmente participación. Y si queremos organizar democráticamente en nuestra ciudad, eso quiere decir que tenemos que participar en el cómo queremos vivir juntos. Pero no solamente desde el punto de vista de la organización de la ciudad o de la comunidad política en general, la democracia. También si hablamos del bienestar, porque en definitiva nuestra función, nuestra misión, nuestro anhelo aquí en este mundo, en esta ciudad terrena, que decía San Agustín para contraponerlo a la ciudad divina, en esa ciudad terrena es aspirar a nuestro bienestar. Es decir, la ética laica es cómo vivir mejor en este mundo, frente a la ética religiosa, que puede ser cómo vivir en otro mundo mejor, ¿no? Pero cómo vivir mejor en este mundo, el bienestar. Pues bueno, si analizamos el bienestar
y para ello podríamos recurrir naturalmente a todos los estudios que organismos como Naciones Unidas han venido realizando, nos encontraremos que al final se acaban estableciendo como 6 componentes esenciales del bienestar humano, que los que yo voy a pasar sobre ascuas naturalmente, ¿no? La vida larga y saludable, la educación permanente, los ingresos para una vida digna, el acceso a los bienes de la cultura, los recursos de la naturaleza, y un 6º componente esencial, que no por señalarlo el último es el menos importante, que es la participación libre en la vida de tu comunidad. Es un componente esencial del bienestar humano. Es decir, el participar es algo que nos aporta bienestar, que nos aporta felicidad, el participar en la vida de la comunidad. Y si no solamente hablamos de la democracia como régimen de participación, del bienestar cuyo componente esencial es la participación, si hablamos también de los derechos humanos fundamentales, los que derivan de la propia dignidad de la persona humana, de los derechos humanos en los que todos nacemos libres e iguales, también nos encontraremos que hay, en esa primera generación de derechos humanos, hay unos derechos que son los derechos políticos, que son los derechos de la persona como miembro de su comunidad, y entre ellos, naturalmente, el derecho a participar en la vida de su comunidad. Cualquiera pues de estos 3 enfoques, de este triángulo que hace referencia a la participación, a la ciudadanía, nos pone en contacto con la participación. La participación que supone, como dice, y vuelvo a citar a Adela Cortina, a mi maestra, supone un vínculo con esa comunidad a la que pertenecemos, un vínculo con esa comunidad local, en este caso concreto, ya que hablamos de la ciudad, con la ciudad, una ligazón. Ella habla de la obligación, es decir, ahí sale la obligación. Diríamos que la participación supone no solamente el ejercicio de derechos, no solamente el participar, sino también supone, naturalmente, el deber de tomar parte en la vida de la comunidad, el deber, la responsabilidad de tomar las riendas de mi comunidad. Algo que efectivamente me parece que es ciertamente como muy importante, incorporar a todos estos aspectos de la ciudadanía el principio de responsabilidad. Esto me parece que para ninguno de vosotros es ningún descubrimiento, pero sí me parece que es algo que nunca dejaremos suficientemente de subrayarlo, porque la situación que hoy nos encontramos es la situación del que normalmente dice yo soy apolítico, ¿no? Sin haber entendido ciertamente qué significa eso de declararse apolítico. Un profesor zaragozano de Derecho Civil decía un día, yo me apropio de su referencia, que cuando oigáis a alguien en la calle decir que es apolítico, cuidado con él, porque no es un ser inocente, sino inútil, ¿no? Bueno, efectivamente, porque lo importante es efectivamente tomar parte en la vida de la comunidad, comprometerte en la vida de la comunidad, y sin embargo hoy vivimos, todos lo sabemos muy bien, una cultura de la banalidad, de la intrascendencia, del individualismo egoísta, de la cultura del automóvil, etcétera, 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 ¿no? Es decir, un neoliberalismo muchas veces absolutamente mercantilizado y muchas veces militarizado, que hizo exclamar hace algún tiempo al gran escritor Monsiváis aquello de que la gran tragedia de nuestra civilización actual es que el pueblo se ha convertido en público. Es decir, el pueblo, el agente, el autor, el actor, el protagonista, se ha convertido en público, se ha convertido en espectador, sencillamente, ¿no? Y no participa, simplemente está de espectador ante el televisor, de espectador en un estadio con miles de personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy parece como que esta situación, que es así a nivel local y que es así a nivel mundial, sin embargo, ante la preocupación que genera esta insatisfactoria participación, esta alienación mediática que nos invade absolutamente, diríamos, encontramos la fórmula mágica de lo que se llama la democracia participativa. Término que a mí me resulta absolutamente incoherente, porque podemos hablar de grados de participación, de dimensiones de la participación, pero hablar de democracia participativa es como una especie de pleonasmo, de redundancia. Es que si la democracia no es participativa, no es democracia, ¿no? El demos kratos, el poder del pueblo, el poder del ciudadano, todo esto me parece que es como bastante obvio, ¿no? Ahí sí que podríamos hablar ciertamente de distintos aspectos de la participación, pero participar en la vida de tu comunidad, diríamos, tenemos que preguntarnos sobre todo ¿para qué? ¿Para qué participamos? Y participamos fundamentalmente porque otro mundo es posible, porque otra ciudad es posible, porque queremos transformar esta sociedad en otra sociedad más justa, más igualitaria, más libre, más solidaria. Y eso tenemos que hacerlo nosotros, cada uno de nosotros. No esperar a que nos lo hagan los que gobiernan, sino hacerlo nosotros. Esa participación que va a exigir, en definitiva, efectivamente, pensar en lo más próximo, en lo más inmediato, y pensar también en toda la humanidad. Es decir, esa doble dimensión de lo local y de lo global, algo que
el teólogo brasileño Leonardo Boff decía claramente, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados a vivir en la dimensión gallina, es decir, a vivir en lo que está junto a nosotros, sin levantar la cabeza de lo que está en 1 metro cuadrado alrededor nuestro. Es necesario completar esa visión nuestra con la dimensión águila. Nuestra ciudadanía tiene que ser al mismo tiempo una ciudadanía local y una ciudadanía mundial, una ciudadanía global. Es más, tenemos que intentar que ese otro mundo posible lo hagamos posible desde nuestra propia ciudad, desde nuestra propia comunidad local. Para eso probablemente hace falta dos grandes transformaciones. Una primera, una nueva forma de gobernar, y una segunda, una nueva ciudadanía. Ambas están absolutamente relacionadas. No podremos aspirar a una nueva forma de gobernar si no cambiamos la ciudadanía, si no hay una nueva ciudadanía. Y no podremos, efectivamente, avanzar hacia una nueva ciudadanía si al mismo tiempo no se produce una nueva forma de gobernar. Todo esto, evidentemente, quiere decir que puede más o menos asumirse con todos los matices que se quieran, pero la pregunta que tendríamos que hacernos todos y que yo hago en este momento es decir, sí, pero ¿cómo hacemos eso? Y para eso hay un instrumento, hay una estrategia básica y fundamental, en la que espero que aquí sí que todos vais a coincidir conmigo, que es la educación. La educación es la estrategia clave, el aprendizaje que nos permite ser persona. A ser persona se aprende, a ser ciudadano se aprende, a participar se aprende. Y se aprende durante toda la vida, y se aprende en todos los espacios públicos y privados. Se aprende a vivir con uno mismo, se aprende a vivir con los demás, se aprende a vivir con el entorno natural y con el entorno construido. Hay que educar. Y la educación hay que educar en los principios, naturalmente, en las normas básicas y fundamentales, pero hay que educar en los sentimientos, en ese sentimiento de pertenencia, para que no sea un sentimiento excluyente, no sea un sentimiento generador de odio, que no sea un sentimiento sino naturalmente abierto, flexible, poroso, amable, mundial, cosmopolita. Todos esos sentimientos es lo que naturalmente tiene que convertir la educación en un modo de vida. Cuando estamos hablando de educación en valores, estamos hablando de educación en virtudes, y las virtudes no tienen una connotación religiosa. La virtud significa excelencia. Eso es la virtud, el comportamiento, pero el comportamiento permanente. Eso es lo que tenemos que aspirar naturalmente a través de la educación. Y esto es una tarea de todos. Acordaos aquel aforismo africano, supongo, probablemente, que dice que para educar a un niño hace falta toda la tribu. Bueno, pues hace falta toda la tribu, todos los agentes sociales, todos son agentes socializadores, todos son agentes educadores, desde la familia, y diríamos desde el principio, con la familia, con toda la importancia que eso tiene, y este Congreso nos lo ha puesto de manifiesto con toda rotundidad, pero es la familia, es la escuela desde la escuela infantil hasta la universidad, son las organizaciones sociales, es el mundo del trabajo, la empresa, los sindicatos, son los medios de comunicación y son los poderes públicos, naturalmente. Los poderes públicos tienen la enorme responsabilidad de dirigir, efectivamente, cada comunidad política hacia el bien común, hacia el bienestar de todos los individuos que lo componen, porque como os decía hace un segundo, esto es la única razón de ser de la vida política. Y no olvidéis ese artículo, que para mí personalmente me parece el artículo clave de la Constitución española, un artículo medio escondido, el artículo 9.2, pero que yo pienso que quizá en algún momento desaparezcan el resto de artículos. Mientras quede el artículo 9.2, efectivamente, aún merecerá la pena, efectivamente, sentirse ciudadano, ¿no? Porque es el que dice que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de todos los individuos y de los grupos que lo componen sean reales y efectivas, ¿no? Y para facilitar la participación en la vida social, económica, política y cultural. Todo esto, efectivamente, supone que los poderes públicos tienen una enorme responsabilidad a la hora, efectivamente, de promover ciudadanía, a la hora de promover estos valores, estas virtudes de la convivencia. Y todo ello en el espacio privilegiado que es la ciudad. Es el espacio más próximo al ciudadano, es el espacio de los ciudadanos, es también el espacio de la educación. Y todo ello, efectivamente, lo que supone, efectivamente, es que tenemos que ser efectivamente responsables de nuestro propio destino, responsables de nuestra propia vida personal, responsables de las comunidades, de todas las comunidades en que pertenezcamos, y responsables también de nuestra comunidad política, la comunidad política local y la comunidad política mundial, que es la tierra, que es nuestro propio hogar. Todo esto, efectivamente, para devolver aquello que nos decía Monsiváis, que el pueblo se ha convertido en público. Tenemos que hacer el esfuerzo para volver a convertir al público en pueblo, es decir, al espectador convertirlo de nuevo en agente, en autor, en actor, en protagonista. Esto es lo importante, Y, bueno, mis 6 minutos creo que han pasado hace un rato, ¿no? Hemos sido generosos en la concesión del tiempo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Y se oye bien? Se oye bien. Vamos a pasar entonces el turno de palabra a Sergio Estevez para que nos haga también la introducción.
Gracias por invitarme. Tengo 3/4 de folio que pienso comentar porque tengo que hablaros de la íntima relación que existe entre la construcción de la ciudad y la creación de ciudadanía. Yo tengo una frase que digo: enséñame cómo construyes tu ciudad, enséñamelo, muéstramelo, voy a verla, ver las calles, los espacios públicos, las plazas, la forma de ordenar el tráfico, y yo te puedo decir cómo eres, yo o uno de vosotros. En 200 años hemos pasado de la ciudad amurallada, encapsulada, con todas las residencias, las viviendas metidas dentro, a otra que en el siglo XIX rompe esas murallas y se expande a través de los ensanches. El ensanche de Barcelona es el más famoso. Y de esta, en el siglo XX, a la ciudad compuesta por un conjunto de municipios colindantes que conforman la llamada metrópoli, que es el caso de Madrid, una metrópoli enorme, todos los ayuntamientos que la rodean. Hoy en día, ya en el siglo XXI, hay varias formas de hacer la ciudad. La que consolida el espacio metropolitano, es decir, la que sigue expandiéndose a través de la metrópoli, siguen creciendo la construcción en los ayuntamientos que rodean Madrid. La ciudad de las segundas residencias, que huye a través de montes y valles, la ciudad de los chalés adosados, la ciudad fragmentada en los bordes, en las periferias llenas de distintos usos comerciales, residenciales, de ocio, esos centros comerciales aislados, que al lado tiene una gasolinera, un pequeño núcleo de viviendas, y la ciudad de las persianas bajas, de los centros obsoletos que tienden a quedarse vacíos de ciudadanos. Vais por la calle y veis siempre las persianas bajas, construidas pero con las persianas bajas. La ciudad fragmentada, que es esta que llamamos así disparatada, es decir, que está como descohesionada, que se dispersa por el territorio, ha diseminado también a los ciudadanos. O los ciudadanos han llevado a la ciudad diseminada, pero en última instancia los ciudadanos de los chalés adosados están separados. Las posibilidades de relación y encuentro en la proximidad del vecindario han disminuido. Esta realidad es el triunfo de lo individual sobre lo colectivo, aunque luego, contradictoriamente, el comportamiento humano tiende a ser gregario y homogéneo a la hora de los miedos colectivos. Piden protección. Muchas urbanizaciones que tienen muchas persianas bajas tienen miedo y piden protección. Los miedos son colectivos. Somos terriblemente homogéneos a la hora de tener miedos, temores. En cambio, actuamos individualmente. Sin embargo, la ciudad sigue siendo, y esto lo quiero afirmar muy claro, el mejor colchón de nuestros conflictos. Y el centro, cuando vamos a pasear los sábados o los domingos por los centros, o cualquier día, funciona como charnela de los conflictos. Es en la calle, en la plaza, donde se genera más cohesión social. Por eso, en contraposición a esos tipos de ciudad disgregadora, aparece la ciudad que llamo encontradiza, ya sea en los espacios urbanos, en los recintos comerciales, que a veces no se le da importancia al encuentro que tiene el encuentro humano en los recintos comerciales, o en los aeropuertos. Lo importante es la oportunidad de vernos, de tropezar y de hacerlo además a gusto. Y para conseguirlo no hay que perder ninguna oportunidad, sea pública o privada. El espacio público, las calles, las plazas, está formado por los lugares que propician el encuentro, las calles y las plazas, y las infraestructuras que facilitan no solo el tránsito, las grandes rondas, la M30, la M40, sino también la permeabilidad entre las distintas partes de la ciudad, que éstas cortan la ciudad en trozos, la trocean e impiden la permeabilidad de un sitio a otro. Las ciudades están cuarteadas. Por eso es necesario que a la hora de actuar en el tejido urbano, a la hora de hacer el urbanismo, predomine el criterio de zurcido, de continuidad del entramado viario, y que se consigue con un adecuado equilibrio entre el diseño de los lugares de encuentro y de tránsito, generando de esta manera cohesión social. Hacer una ciudad en zurcido, con las calles continuas, con las plazas encontradizas, de forma y manera que yo pueda discurrir por la ciudad y moverme por los distintos centros, que sea una ciudad con un gran interés por la movilidad. Es en el espacio público donde nos constituimos en seres sociales, en ciudadanos. Una ciudad formada por espacios aislados y excluyentes propicia el individualismo y genera problemas más graves que los conflictos inherentes a la convivencia. Una ciudad segregada por el predominio absoluto del coche privado y por centralidades incomunicadas, soy incapaz de ir de un centro a otro centro de la ciudad, por lo menos con mucho tiempo,
o excesivamente especializadas, aquellas que se dedican a ser nada más que de oficinas y que por la noche no hay nadie, no educa ese tipo de ciudad, es deseducadora. En cambio, una ciudad con distintos centros multifuncionales y con buena movilidad permite vivir la escala de barrio y moverse entre sus partes para poder descubrirlas. Cuando éramos niños, la ciudad nos parecía inmensa y la aventura era descubrirla. Hoy un niño, al igual que un anciano, ve muchas imágenes lejanas y extrañas todos los días de lo que es la ciudad, pero no se ve animado a explorar su entorno vital y social, o mejor dicho, no puede hacerlo. Nada más. Pues muchas gracias, señor Estevez. Vamos a comenzar este coloquio. Esperamos todavía de tiempo suficiente para ahondar en esta cuestión que nos plantea la mesa de diálogo, ciudad y ciudadanía. Son ustedes dos alcaldes de dos capitales, de dos ciudades muy deseables. Exalcaldes, lo han sido. Muy deseables y muy habitables, como es el caso de Vitoria y también Santiago de Compostela, donde el encuentro humano, como antes nos señalaba, en algunas ciudades pues es evidentemente más fácil. La gente sale, toma vinos, pasea por los mismos sitios, se encuentra en las plazas, hay rutinas, se establece la convivencia. ¿Es más fácil ser ciudadano en Vitoria o en Santiago que en otra ciudad, como una macrourbe como Madrid? Yo creo que es igual de fácil, porque tenemos que pensar que Madrid, que París, que sí que lo tiene, funciona por unidades de barrio. De manera que cada unidad de barrio es un Santiago de Compostela pequeño o un Vitoria pequeño, donde te manejas a tu escala y luego cuando quieres trasladarte a otra parte de la ciudad puedes ir andando cómodamente. Las calles que tiene París, que es una maravilla andarlas, y que las recorres y que vas viendo cómo los escaparates, los ciudadanos van cambiando constantemente y tienes tu escala de barrio, tu escala de bulevar, tu escala, y esas escalas suplantadas son las que permiten convivir en una ciudad y al mismo tiempo evidentemente generan una gran cohesión social. ¿Comparte la opinión? Esencialmente sí, naturalmente, ¿no? Lo que ocurre es que quizá muchas ciudades, el ejemplo que se está dando es, como apuntaba Gerardo, cómo se están construyendo, ¿no? De qué modo se están construyendo, ¿no? Porque son lo que hoy podríamos hablar con la terminología pues más reciente, ciudades auténticamente insostenibles, ¿no? Porque han dejado de ser la ciudad como espacio de la convivencia, como espacio pues de la solidaridad, y todas estas cosas ocurren pues porque nos hemos ido inventando formas de ciudad pues que van desde esos adosados, las megápolis o megalópolis, las metápolis, ¿no? Los archipiélagos urbanos, todas estas cosas, y al final puede que nos encontremos a lo mejor en algo que El Roto, este humorista al que admiro profundamente, pues reflejaba en una de sus viñetas hace algún tiempo, ¿no? Cuando un ciudadano allí en una ciudad llena de rascacielos decía: yo vivo en un contenedor de vecinos, ¿no? Bueno, pues efectivamente, a lo mejor o a lo peor corremos ese riesgo, ¿verdad? Eso naturalmente pues depende de qué idea se tenga por los que gobiernan de cómo tiene que ser la ciudad, ¿no? Mecanismos de participación del ciudadano en la sociedad actual. ¿Son adecuados? ¿Son suficientes? ¿Cómo se puede estimular la participación de los ciudadanos? Bueno, la participación ha bajado. En el inicio de la democracia, cuando nosotros participamos políticamente en los ayuntamientos, actuamos como una unidad de cuidados intensivos, como una UBI o servicio de bomberos. Las ciudades estaban abandonadas y los ciudadanos y nosotros, sus representantes, pues sabíamos que aquello era una tarea común. Bien, yo creo que poco a poco se ha ido desvirtuando. La participación ha perdido énfasis y hoy se ha sustituido más por la protesta. Por la protesta no tanto reivindicativa, sino cuando realmente molesta la ciudad el botellón, cuando molesta el tráfico, cuando se hace la movida nocturna, se intentan buscar canales de participación. Pero en el día a día, en la forma de diseñar ese espacio público, en la forma de acotar los usos para que no exista un conjunto de actividades demasiado localizadas en una calle que de forma y manera que la haga invivible a unas horas del día o de la noche, en esa cotidianidad no existe una participación. Se deja un poco, yo creo que ni tampoco existe un gran objetivo político, se deja un poco al mercado, a lo que sale. Y después vienen los conflictos. Hoy en día la participación está, yo creo que a un nivel inferior, porque
los ciudadanos en esa dosis de individualismo se han encerrado un poco también en sus aspectos personales, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo que es un frenesí. Una sociedad quizá más descomprometida, si se pudiera decir así, ¿no? Yo creo que sí. Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que hay una absoluta falta de participación, ¿no? Hay una participación radicalmente insuficiente, ¿no? Quizá pues porque la gente aspira o se ve obligada a pensar fundamentalmente en sí mismo, ese individualismo que existe, muchas veces puede ser un individualismo egoísta, toda esta alienación mediática que nos invade, todo esto da lugar efectivamente a una forma de ser, a una forma de pensar, a una forma de actuar que no propicia ciertamente, que no motiva la participación ciertamente, ¿no? Sí, nosotros somos cada uno con nuestra edad, pero seguramente todos hemos pertenecido a generaciones que nos hemos educado mucho en la calle, hemos jugado en la calle, nos hemos socializado en la calle, en espacios públicos, en los parques, y sabíamos que había que respetar las zonas verdes, respetar los bancos, respetar a otros niños, y hemos jugado y hemos sabido que había que ceder, que no siempre teníamos la razón. Hoy en día los niños apenas pueden salir en algunas ciudades, quizá no es el caso de las suyas, donde ustedes viven, donde han sido alcaldes, pero hay niños que no pueden salir, que están viendo la televisión desde su más tierna infancia o con la PlayStation, justamente porque las ciudades no son atractivas, no son habitables para los niños, para que puedan jugar. Este es un hándicap. Antes jugábamos en la escalera, en el portal, Sí. en la calle. No había miedos. No. Y salíamos a descubrir la ciudad. Sí, sí. Yo me acuerdo de las aventuras a las 6:30 de la tarde, descubriendo la ciudad cada día. Bueno, hoy no hay quien se atreva a descubrir la ciudad, porque existe un miedo real y un miedo inducido. Y es más, sería tachado de irresponsable el padre o la madre que dejara a su hijo descubrir la ciudad como usted hacía. Evidentemente, evidentemente. ¿Y eso qué problema tiene? Bueno, pues que la ciudad es algo a lo que se le coge miedo. Vete cuidado, no cruces, vete con cuidado. Eso tiene mucho que ver con el diseño de la ciudad, no solamente con las pautas de las que reclamaba José Ángel, educadoras de la ciudad educadora, sino con el diseño de la ciudad. Si la ciudad se pone al servicio de todo solamente del tránsito de automóviles, si no existe una política de peatonalización, de puesta en orden de los tráficos peatonales y rodados, y se deja al mercado, a lo que salga todos los días, evidentemente no hay quien cruce la calle. Sí. Aquí hay una estupidez, si me permiten, en esta ciudad, desde hace unos meses a esta parte, de llamar a la M30 calle 30. La M30 no es una calle. No, pero el ayuntamiento ha determinado que se llama calle 30, y cuando te dan el tráfico por la mañana en las radios, en la calle 30 la intensidad de tráfico es este o es este otro. Bueno, no es una calle. Mala conciencia. Seguramente, es un eufemismo absurdo, pero me parece una estupidez también, que le he dicho. Sí, bueno, un poco creo que tendría que aportar lo que dice También se ha educado en la calle. Gerardo. Bueno, lo que pasa es que yo creo que hoy probablemente necesitamos inventar algo que el profesor Inerarity ha definido como el nuevo modelo de espacio público. Es decir, el espacio público por excelencia, el espacio de socialización, uno de ellos, no el único por supuesto, era la calle, como ha dicho Gerardo muy bien, la calle y la plaza, ¿no? Hoy la calle y la plaza están, cuando existen, están invadidas por el automóvil, ¿verdad? El automóvil ha invadido todo, absolutamente, ¿no? Entonces, necesitamos inventarnos un nuevo modelo de espacio público, ¿no? A lo mejor, aparte de intentar recuperar esa calle, esa plaza, tenemos que ir hacia otro modelo de equipamiento, hacia un modelo de equipamiento integrado e integrador, un modelo de equipamiento que posibilite la inclusión, que sea, digamos, un lugar donde todos los ciudadanos, los niños, los mayores y los ancianos, los hombres y las mujeres, puedan llevar a cabo actividades de carácter cultural, deportivo, recreativo, asociativo, etcétera. Es decir, necesitamos un nuevo modelo de espacio público, porque el modelo que teníamos de espacio público ha quedado en gran medida desvirtuado. Y es importante, y subrayo lo que ha dicho Gerardo, ¿no? Lo del niño, ¿no? Creo que el niño debería ser el auténtico paradigma del urbanismo, ¿no? El auténtico paradigma, ¿no? Es decir, hacer las ciudades pensando en el niño, ¿no? Porque si pensamos en el niño, pensamos en sus padres y pensamos en los mayores, ¿no? El paradigma del urbanismo debería ser el niño, ¿no? ¿Y cómo compatibilizamos la utilización de la calle, del espacio público para el ocio? Estoy pensando en los jóvenes, por ejemplo, y en la diatriba que se plantea: diversión de jóvenes, reunión de jóvenes y derechos, evidentemente, de los vecinos, a no tener ruido, a no tener suciedad en sus calles. ¿Cómo se puede compatibilizar esto? Pues la forma de compatibilizarlo es complicada, porque evidentemente estamos hablando de la administración de un espacio público acotado. Y es decir, el fenómeno del botellón, o el fenómeno, que me gustaría que fuera por ahí, por estos derroteros de esta charla, ¿no? Porque es un tema muy complejo. El fenómeno del botellón, en general, el uso y abuso del espacio público es un problema de poner orden político en el espacio público.
decir, la administración pública tiene que ser la coordinadora de los usos. Pongo un ejemplo, las ciudades históricas. Cuando llegamos a nuestros centros históricos estaban todas llenas de coches, abarrotadas las 24 horas. Aplicamos unas políticas de peatonalización drásticas, ni un coche, algo equivocadas. Ahora se trata de administrar a lo largo del día, de las 24 horas del día y de los 365 días del año, quién debe de pasar, con qué tonelaje, a qué horas, cuáles son las excepcionalidades, qué derechos tienen los residentes, qué tarjetas tienen, en qué horario no hay nadie. El espacio público tiene que ser administrado por la administración pública. Ese es el gran reto de la administración pública, porque es el que hay. Y no tenemos que aspirar a construir más ciudad todavía. El que tenemos es muy grande y muy... Solo que hoy en día los urbanistas, los arquitectos, ante este movida de inmobiliarismo, de construir 800.000 viviendas al año, nadie reflexionó sobre el espacio público. La calle, es una banda de asfalto, aparcamiento derecha e izquierda y hacer es lo que sobra. Luego, si se hacen unas reflexiones sobre el espacio público, que yo creo que ahora con que el sector, bueno, pues está un poquito bajando de impulso y por lo tanto va a haber más reflexión urbanística, si reflexionamos sobre lo que es la calle y el espacio público, tendremos la posibilidad de poner orden y uso a las actuaciones, a las actividades de las distintas franjas horarias y de las distintas franjas generacionales. Por ejemplo, la noche. Evidentemente hay que llegar a un acuerdo. Hay que llegar a un acuerdo sobre la noche. Es bueno que los estudiantes y que los jóvenes se apropien del espacio público. No es malo, es el espacio público. Lo que no está bien es que evidentemente estropeen el espacio público. Luego, y molesten. Hay que llegar a un acuerdo. Pero que ocupen el espacio público, a mí me parece muy bien. Porque el espacio público es de todos. Y a las 3 de la mañana, estupendo. Pero oye, no monte follón. Ese es el pacto que hay que hacer. Hay que ser ciudadanos también. Hay que ser ciudadanos. Estamos en lo mismo. Sí, no estoy de acuerdo, no voy a aportar nada más. Planteo otra cuestión. Hablaba antes Gerardo Estevez de esas nuevas ciudades llenas de chalets adosados, donde la gente apenas se conoce. Gente que lleva viviendo en un lugar 3, 4 años y apenas conoce al vecino de la derecha o de la izquierda, si no es porque coincide aparcando con él en un momento determinado. Y luego se va a los grandes malls, centros comerciales, donde tampoco se fomenta precisamente una interacción social importante. Ahí estamos desnaturalizando el concepto de ciudadanía en los espacios públicos. Sí, yo creo que absolutamente, ¿no? Es bueno, pues el tema que yo citaba antes del roto, ¿no? Al final son contenedores de vecinos, ¿no? Es decir, que bueno, son una serie de viviendas en las que no se relacionan en absoluto, ¿no? Y que generan una cantidad enorme de problemas de todo tipo, ¿no? Y no sé, a lo mejor habéis tenido ocasión de ver una película que yo vi hace pocos días en Vitoria, que se llama La Zona, una película mexicana, ¿verdad? Sí. Bueno, pues me parece que pone de manifiesto, ¿verdad?, sí, en toda su dimensión, pues qué tipo de ciudades estamos haciendo, ¿no? O a qué tipo de ciudades aspiran mucha gente, ¿verdad? Ciertamente, cuando lo ideal sería, hoy tenemos efectivamente unas referencias, unos paradigmas transformadores de la ciudad, de los que Gerardo, naturalmente, pues siempre ha sido, bueno, uno de los pioneros, ¿verdad? Que es, efectivamente, cuando estamos hablando de la ciudad sostenible, ¿no? Esa gran revolución de la sostenibilidad, cómo la aplicamos al nivel local, ¿no? La dimensión local de la sostenibilidad, el hacer la ciudad sostenible, ¿no? Bueno, la ciudad justa, la ciudad policéntrica, la ciudad de contactos, la ciudad de relaciones, todo eso, ¿no? Ese es digamos, el modelo, la referencia que tenemos, ¿no? Evidentemente es muy fácil de decirlo y muy difícil de hacerlo, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos que trabajar, ¿no? Bien, tenemos preguntas del público, de los asistentes, que me van pasando. Vamos a ir formulándolas rápidamente. Eduardo Ramos le pregunta a Gerardo Estevez: una cosa es construir una ciudad y otra urbanizar antes de construir. ¿Es el arquitecto un esclavo de los poderes económicos y públicos? ¿El arquitecto es urbanista? ¿El ciudadano necesita de espacios o solo vecinos agrupados? Tengo que leerla de nuevo. Pues se la repito, vamos a ver. Muchas preguntas. ¿El arquitecto es un esclavo de los poderes económicos y públicos? Esclavo es una mala palabra, porque además si digo que es un esclavo, es una mala palabra, esclavo. Lo que sí es verdad es que el arquitecto se mueve en una contradicción. Una contradicción que, si se dedica al sector inmobiliario, sus clientes son el sector inmobiliario, y al mismo tiempo tiene que introducir racionalidad en lo que la excesiva apetencia de dinero puede llevar a cabo. Hoy las normativas que se están aplicando son cada día más exigentes, las europeas. Se han introducido códigos técnicos que obligan a introducir en las viviendas índices de calidad de edificación que hace 20 años eran impensables. De manera que el papel del arquitecto ya no es tanto de denuncia, sino del cumplimiento de esas normativas europeas. Lo que tiene que hacer más bien es la arquitectura. Y le dicen, ¿el arquitecto es urbanista? El arquitecto, hay dos especialidades en la profesión. Hay el arquitecto urbanista y el arquitecto dedicado a edificación. El arquitecto urbanista se dedica a planificar la ciudad
y el arquitecto edificatorio es el que se dedica a construir viviendas. Es una mala clasificación de los arquitectos, porque los arquitectos urbanistas no conocen la realidad de la construcción de las viviendas y los otros no conocen la realidad de la ciudad. Yo creo que eso hay que superarlo y solamente debe haber un arquitecto. Todos tenemos la obligación de saber lo que es la ciudad. Y la última es muy fácil, dice, ¿el ciudadano necesita espacios o solo vecinos agrupados? El ciudadano necesita espacios, aquello que decía, cómo diseñar la calle, ¿no? Es decir, el viejecito que cruza el semáforo, que han puesto la calle como una tira de asfalto y que en 2 recorridos, porque es un pequeño bulevar, y no le da tiempo, porque no tiene el peatón ese cansino que le marca el tiempo, no le da tiempo y se para en el medio. ¿Quién se para a pensar en lo que el viejecito tarda para llegar de un lado a otro? ¿Qué es lo que hay que hacer con el tráfico rodado para que tenga ese tiempo, ese espacio? ¿Cuál es el tamaño de la acera para que el niño pueda estar en la acera jugueteando? Hay un profesor llamado Tonucci que dice que no solamente hay que pensar en los niños para diseñar la ciudad, sino que los niños deben ser urbanistas de la ciudad. Sí, lo decía antes también, es verdad. Creo que es una muy importante reflexión. Una asistente o asistente que responde a las siglas de RGR le pregunta a José Ángel Cuerda: ¿son posibles de verdad los presupuestos participativos? ¿Es esa la verdadera participación? Bueno, yo creo que la participación tiene muchos matices, muchas dimensiones, muchas formas, muchos grados. Sobre participación corren ríos de tinta, ¿no? Yo precisamente esta misma semana he tenido que estar en Cataluña en 2 jornadas, lunes y martes, hablando de participación ciudadana. Entonces, quiero decir que bueno, pues se puede estar hablando de participación, de formas de participación, se puede hablar de la participación que se necesita, el querer, el poder y el saber, bueno, tantísimas cosas, ¿no? Eso yo creo que no hay ninguna duda. Ahora, los presupuestos participativos. Pues los presupuestos participativos, como creo que todos conocéis, surgieron en Porto Alegre, en Brasil, ¿verdad?, como una experiencia en un ámbito que es imposible de trasladar a nosotros aquí, ¿verdad? Sin embargo, ha habido ayuntamientos en España que han avanzado por el tema de presupuestos participativos o que llaman presupuestos participativos a determinadas técnicas de participación que están poniendo en marcha, ¿no? Pues Córdoba, Albacete, etcétera, ¿verdad? Y en algunas otras ciudades, pues hay una cierta participación de los ciudadanos en la elaboración de los presupuestos. Generalmente son participaciones que son como una especie como de desahogo del poder político, de la alcaldía o del equipo de gobierno ante la presión de algunos movimientos, especialmente movimientos vecinales, ¿no? Por ejemplo, concretamente en Vitoria, pues desde hace unos cuantos años, muy poquitos, pues se ha introducido esta técnica de presupuesto participado, pero que consiste en que en aquella partida, únicamente en aquella partida del presupuesto que hace referencia a obras en los barrios, una parte de esa partida se les consulta a las asociaciones de vecinos del barrio. O sea, participan a la hora de decidir en qué se va a invertir una parte muy pequeña del presupuesto destinado a obras en la ciudad, ¿no? Bueno, evidentemente es mejor eso que nada, indudablemente, ¿verdad? Pero no creo que eso sea el desideratum de la participación, ni muchísimo menos, ¿no? Yo creo que hay en este momento pues muchas técnicas, estrategias, métodos de participación que en cada municipio deben intentar experimentarse, pero que avanzan desde los consejos sectoriales a los consejos de distrito, pasando por los consejos sociales en las grandes poblaciones y yendo pues efectivamente a unas participaciones en las comisiones del Pleno, en las juntas de servicios, talleres de lo que llaman talleres de futuro, la elaboración de la Agenda 21, es decir, los planes por ejemplo, de movilidad sostenible, es decir, o los planes de urbanismo, todas estas cosas que son, pues evidentemente, como muy importantes, ¿no? Y que, repito, aquí no puede haber una especie de panoplia que diga esto es lo que tienen que hacer todos, no, cada ayuntamiento, en función de sus características, pues bueno, de todo punto de vista, ¿no? Todos sabemos muy bien que una ciudad es un espacio, pero es un espacio que tiene como 3 dimensiones, ¿no? La dimensión física, el territorio, el aspecto ecológico y natural, la dimensión social, sus habitantes, y la dimensión simbólica, ¿no? Son 3 aspectos de la ciudad, 3 espacios de la ciudad. Bueno, pues cómo efectivamente avanzar para que efectivamente el ciudadano pueda sentirse realmente parte de esa ciudad. En ese sentido hay, insisto, muchas experiencias, algunas muy positivas y
y muy estupendas, otras probablemente pues bastante fracasadas. El tema de la participación ciudadana para muchos no es más que un problema de marketing de los gobiernos, para otros es como la escalera imposible de Escher, generalmente para los que gobiernan es un incordio siempre, ¿verdad? Y bueno, lo que hace falta es que efectivamente pues todos seamos capaces de ir avanzando en esa línea de ser cada vez más responsables de lo que pasa en nuestra ciudad. A nivel local, lo que esto supone, porque claro, la democracia tiene un elemento de participación que es básico y fundamental, que es el voto a todos los niveles institucionales, pero a nivel local lo que ocurre es que la democracia de proximidad enriquece la democracia porque permite muchas más instancias de participación que se pueden permitir, por ejemplo, a nivel de todo el Estado. A nivel del Estado, prácticamente, las únicas posibilidades de participar son a través del voto, el día de las elecciones generales, o a través de la incorporación a un partido político, y esto, pues con la cada vez, diríamos, menor democratización interna de los partidos políticos. En cambio, a nivel local, a nivel de ciudad, esas instancias de participación se multiplican constantemente. No solamente eso, sino que además la participación, diríamos, se puede establecer en todas las fases de todos los procesos políticos, no solamente en la fase de preparación de un proyecto, de elaboración de un proyecto, sino en la fase de ejecución del proyecto, y lo que es muy importante, y casi nunca se hace, y digo casi, pero yo no conozco ningún caso, es en la fase de control y evaluación de lo que se ha hecho por los que gobiernan. Eso nunca se controla y nunca se evalúa, ¿no? Sí se participa cuando vamos a hacer no sé qué. Entonces, sí, en todo caso se pide su opinión o se informa, a veces confundiendo la información con la propaganda, ¿verdad? Pero se puede avanzar y hay que avanzar muchísimo más. Pero en el control y en la evaluación de las políticas públicas locales, esto es algo que me parece que es un campo de juego en el que todavía no ha salido ningún jugador a empezar a disputar esta gran batalla, ¿no? Pero, por ejemplo, en temas de urbanismo, pues hay comunidades donde a los municipios se les obliga a crear consejos de asesoramiento en materia de urbanismo, ¿no? A lo mejor Gerardo conoce a un arquitecto vallisoletano que participó en un libro sobre participación ciudadana, que al hablar de la participación en materia de urbanismo decía que así como la participación, muy a grandes rasgos, es algo absolutamente necesario, imprescindible, sin embargo, a nivel de ordenación de la ciudad, a nivel de urbanismo, la participación ciudadana es un indicador de pobreza. Decía, porque los poderosos van directamente a los despachos. O sea, eso no necesitan ningún tipo de consejo, asesor ni nada, directamente a los despachos, ¿no? Creo que los ejemplos pues son como bastante claros. Muy bien, vamos a plantearle a Gerardo Estévez algunas preguntas que nos llegan, siempre son varias, en su caso. ¿En qué se concretan las funciones de una ciudad educadora? ¿Es educador el urbanismo? Contesto las dos conjuntamente. Es decir, cuando una ciudad redacta su plan general, y redacta un plan general con dos manos, una mano pública y una mano privada, está redactando, se dice normalmente, una pequeña constitución. Pero está redactando las reglas del juego. Si realmente se produce una participación en el momento de la redacción del plan general, que es fundamental ver los mecanismos de participación, se está redactando el documento que regula las reglas del juego. Y se está, por lo tanto, redactando un documento ético, porque regula lo público y lo privado, porque pone encima de la mesa las normas por las que nos tenemos que dirigir los ciudadanos a la hora de construir la ciudad, a la hora de habitarla, a la hora de usarla. Por lo tanto, el plan general es uno de los documentos más importantes que redacta una ciudad. Hoy se hacen prácticamente con el tacón, como se le ha puesto tanto interés solamente a la construcción de viviendas. Si yo os preguntara a vosotros, ¿a qué os suena la ciudad? Creo que me contestaríais a vivienda y a grandes obras e infraestructuras. Pues la ciudad tiene muchísimo más que vivienda e infraestructuras. Y esas cosas pasan hoy inadvertidas. Por lo tanto, la reflexión que creo que empieza ahora de nuevo sobre la ciudad nos permitirá redactar planes generales mejor establecidos, mejor diseñados, donde lo público y lo privado está más conjuntado y podrá ser un documento de reglas y ético muy importante. Una pregunta para José Ángel Cuerda, desde el público, la formula Ana Vázquez Rodríguez. Le dice, esta mañana nos hablaban de moral indolora. ¿Cree que es posible construir ciudadanía sin valores sólidos, sin que se fomente que las personas busquen hacer el bien, no el mero bienestar por encima de sus propios intereses? Y le haré la pregunta que ayer quedó sin respuesta, que dice que no la hice yo. ¿A dónde vamos en esta
disensión social, en este diseño social? Yo solía decir en mis tiempos de alcalde, decían mis concejales, no me hacían ningún caso, por supuesto, ¿verdad? Decía, la principal función del alcalde es promover solidaridad. Esto me parece que es la clave de la cuestión, promover solidaridad, porque es la lucha por la igualdad. Y esto es, me parece, lo que es la esencia misma de la política. Cuando estamos hablando de bienestar, no estamos hablando de individualismos o de egoísmo, estamos hablando de bien común, estamos hablando de que todos los ciudadanos tengan oportunidades para vivir mejor. Y ese bienestar que hace referencia naturalmente a la, diríamos, a la utilización, a la instrumentalización de los derechos humanos para conseguir el bienestar. Y así tenemos que hablar naturalmente de vivir una vida larga y saludable. Y aquí estamos hablando del derecho a la salud, por ejemplo. O estamos hablando de, como otro componente del bienestar, de la educación a lo largo de toda la vida. Hablamos del derecho entonces a la educación. O hablamos efectivamente de los ingresos adecuados para vivir dignamente. Y aquí estamos hablando del derecho a la vivienda, del derecho al trabajo, del derecho a la renta básica. O hablamos efectivamente del derecho a la cultura, etc. Todo esto, efectivamente, lo que estamos necesitados es de que, de verdad, yo decía al comienzo de mi intervención, que la ciudadanía, ese sentimiento de pertenencia, de sentirse parte, pero de sentirse parte en igualdad y en libertad. En igualdad y en libertad, cuando efectivamente entre nosotros hay ciudadanos efectivamente que están sufriendo la exclusión, la precariedad, la pobreza, todo eso evidentemente, ese ciudadano es difícil que se pueda sentir parte. Lo que hace falta es, naturalmente, que seamos capaces nosotros de poner en marcha esas dos virtudes, que son las virtudes por excelencia, que son la tolerancia y la solidaridad. Decía el profesor Bilbeny que en nuestra vida, partiendo de la dignidad de la persona humana, hay dos grandes focos, dos grandes, diríamos, caminos por los que avanzar, el de la libertad y el de la igualdad. Y para avanzar por el camino de la libertad necesitamos la tolerancia, que es la aceptación del otro, marcando naturalmente aquello que es intolerable porque atenta a la dignidad humana. Pero el camino de la igualdad, el camino que nos lleva a la igualdad de todos, es naturalmente el esfuerzo diario, colectivo y permanente de la solidaridad. No solamente aceptar al otro, sino sentir con el otro, estar junto al otro. Y como decía Bertolt Brecht, hay que estar junto al que sufre, en cualquiera de sus múltiples manifestaciones, no solamente para acompañarle, sino para acabar con su sufrimiento. Esta es la gran tarea, efectivamente, la gran tarea de la solidaridad institucional y la solidaridad personal. Sin eso, evidentemente, si nos cruzamos de brazos, si miramos para el otro lado, los expertos hablan de que el camino de la intolerancia comienza con la indiferencia y con el desinterés. Si ante los problemas de los demás miramos para otro lado, sentimos desinterés o indiferencia, evidentemente estaremos avanzando hacia un mundo envilecido, hacia un mundo en el que efectivamente quizá no merezca la pena vivir, ¿no? Pero la solidaridad a mí me parece que es la clave, la virtud cívica por excelencia, ¿no? El valor supremo con el que tenemos que avanzar, porque de esa manera estaremos efectivamente luchando por la dignidad de todos los seres humanos y será la dignidad de todos los seres humanos lo que constituya la referencia, el paradigma transformador de nuestra propia persona y de nuestra colectividad, ¿no? Bien, el tiempo va transcurriendo y tenemos que entrar ya en el final de esta mesa de diálogo, sin duda muy interesante. Una mesa que sí está formulada, aunque no existe físicamente, ¿no? Es una mesa imaginaria, como ven, nos han puesto aquí en unas butacas muy cómodas por otra parte. Hablaba antes Gerardo Esteve de una sociedad menos comprometida. Yo le quiero plantear por esa especie de dejadez que tiene en este momento la sociedad y, por supuesto, la ciudadanía. Que lo hagan otros, que otros piensen por mí. ¿Cómo se puede combatir desde los poderes públicos esta, podríamos denominar, abulia social en la que nos encontramos? Bueno, la ciudadanía no es ajena cuando estalla el conflicto. Es decir, ahí aparece. Solamente ante los problemas. Exacto, solamente ante los problemas. Pero pasa de lo que es la gestión cotidiana y la administración pública, pues un poco trabaja de dos maneras. Trabaja con la dedicación a los temas urbanos y urbanísticos fundamentalmente inmobiliarios, construir más, cada vez más, hasta ahora por lo menos, y trabaja también con algo que aprendió como método para tener controlada la participación, que es crear consejos municipales, donde meten a buena parte del movimiento vecinal, que muchas veces acaban todos burocratizados. Cualquier decisión
Es una decisión que pasa por el Consejo. Yo no tomo decisiones, las tomamos todos. Luego, esa decisión es una decisión muchas veces burocratizada, porque los consejos, las personas tienden a permanecer. Incluso los miembros de la participación vecinal, los miembros vecinales, tienden a quedarse años y años, ¿no? Luego hay una especie de consenso de aletargamiento, ¿no? Yo creo que hay que dar la vuelta al argumento. Es decir, si la ciudad la queremos construir bien y no lamentarnos después, es justo cuando se lleva a cabo una gran intervención urbana, un proyecto urbano, buscar los mecanismos de participación basados en un proyecto de calidad. Es decir, el que gobierna tiene la obligación de poner encima de la mesa siempre el proyecto urbano, el proyecto económico. Estos son mis presupuestos. Este es mi proyecto social, este es mi tema para la marginalidad, para la marginación, quiero evitarlo de esta manera. Este es mi proyecto urbanístico, este es mi plan general, este es mi proyecto urbano. Buscar los canales de participación adecuados a cada proyecto urbano, no tanto a consejos estables, sino a cada proyecto urbano. Y con ese proyecto urbano ver todas las consecuencias, cuando el arquitecto está diseñando la calle, las consecuencias del uso y disfrute, de la regulación de los usos del espacio público, desde el momento en que se diseña. Este concepto más dinámico de la participación, más puntual, conlleva que el ciudadano sea corresponsable y conocedor, que tenga una gran información de los procesos de transformación de la ciudad y de creación de la ciudad y de disfrute de la ciudad, no después cuando viene el problema. Y yo creo que ahora estamos en condiciones de volver a empezar, aunque suena antiguo esto, de volver a empezar con métodos de trabajo más rudimentarios, más participativos, pero más estables, al mismo tiempo más de tú a tú, más eficaces también, más comprometidos. Bien, y por último, el ciudadano como sujeto de derechos, lo tenemos muy claro eso, pero también de responsabilidades, de obligaciones. Eso parece que se tiene menos claro, ¿me acuerdo? Seguramente sí, claro. Seguramente todos estamos muy acostumbrados a ejercer nuestros derechos, a reivindicar nuestros derechos, y nos olvidamos de esa otra faceta que es como la cara y la cruz de la moneda, que es absolutamente fundamental, ¿no? Que son nuestros deberes. Esto no es más que la expresión de ese principio de responsabilidad que yo decía, ¿no? Somos responsables. Esa ligazón que existe con nuestra comunidad, efectivamente supone obligación, nos supone obligaciones, deberes. Hasta la propia Declaración Universal de Derechos Humanos se llama Declaración Universal de Derechos Humanos, y nos olvidamos que hay un artículo 29 que dice que junto a los derechos humanos son imprescindibles los deberes de cada persona con su propia comunidad, porque solo en la comunidad nos hacemos persona y nos desarrollamos libremente, ¿no? Entonces, esos deberes son absolutamente imprescindibles, ¿no? Es volver a insistir, efectivamente, en la necesidad de asumir como principio de nuestra vida el principio de responsabilidad, ¿no? De tomar parte, de participar, de ser actores, autores, protagonistas de nuestra propia vida personal y nuestra propia vida colectiva, ¿no? Bueno, pues llegamos hasta aquí. Yo creo que han tenido ustedes la oportunidad de escuchar a dos expertos, a dos sabios en estos asuntos de los que hemos hablado, con una gran altura intelectual. Desde luego, a mí no me ha sorprendido porque sabía con quién venía hoy a esta convocatoria. Pero ellos han sido alcaldes de sus ciudades, por tanto exalcaldes, pero siguen siendo alcaldes, así los considera la gente, porque creo que los dos, y esto lo digo sin ánimo de ninguna lisonja, han marcado carácter en sus ciudades, tanto en Santiago de Compostela como en Vitoria. Y eso han imprimido ese carácter y se lo quiero agradecer. Y también que hayan estado hoy con nosotros aquí. Muchas gracias. ¿Me dejas un segundo? Un segundo, naturalmente. Un segundo, no para decir nada de mi propia cosecha, ni mucho menos, sino para hacer referencia a un poeta. Yo soy, con Walt Whitman, de los que sigo creyendo que a través de las palabras y de la poesía podemos cambiar el mundo. Bueno, pues probablemente mucho mejor de todo lo que yo os he dicho y os he aburrido con estas cosas en estos minutos, pues hay, entre otros muchos poetas, ¿verdad?, hay uno del que con toda seguridad conocéis muy bien, que no solamente es el poeta del amor, el Pablo Neruda, de sus 20 poemas de amor y una canción desesperada, o de los versos del Capitán, también es el poeta líder social, transformador, preocupado del canto general, y que entre otros muchos poemas, y de la sencillez, por ejemplo, de sus odas elementales, pues nos dice algo que probablemente hubiera bastado, en vez de el rollo que yo os he soltado, ¿verdad?, para intentar definir efectivamente en qué sentido tiene ese principio de responsabilidad, ese volver a ser pueblo, agente, autor, protagonista, y no público, espectador, ¿no? Yo os invito a que releáis, a que busquéis la Oda a la Claridad, de Pablo Neruda, porque ahí nos dice él, no puedo quedarme sentado, debo andar con el viento y el agua, abrir ventanas, echar abajo puertas, romper muros, iluminar rincones. Hoy tengo muchas batallas que vencer, hoy tengo muchas sombras que herir y terminar.
Debo cumplir mi obligación de luz, ir y venir por las calles, las casas y los hombres, destruyendo la oscuridad. Yo debo repartirme hasta que todo sea día, hasta que todo sea claridad y alegría en la tierra. Creo que Pablo Neruda me parece que es el que mejor expresa esta obligación. Esta recordamos, por supuesto, a Pablo Neruda. Quiero agradecer a José Ángel Cuerdas, el testimonio de su presencia aquí. Este es el acto que pone el broche final a este Congreso Familias Construyendo Ciudadanía. No se queden sentados, como decía Pablo Neruda, no sean espectadores, como hemos comentado aquí, sean ciudadanos activos. Espero que esto les haya servido y les quiero agradecer su presencia. Muchas gracias y buenas tardes.